cambiaron de instrumento porque tenían que cantar otra canción. Pero de repente escucharon el sonido tanto. Ella se quedó en un callado total. Ellas se sorprendieron al ver que había un sonido tan increíble, sabiendo que esto podría preocupar a la gente porque ellas ni siquiera estaban cantando eso. Entonces se pusieron nerviosas hasta que vieron que su hermana estaba ahí. Fue y fue y fue. Caminó hasta el escenario tranquilamente, nerviosa, obviamente. Se acercó y todas quedó en un caos total. Se quedó todo quieto. Entonces la gente se calmó y vieron a su hermana. Dijeron, ¿qué? ¿Pero cómo es posible? Si a ella la echaron. Sí, no sé qué pasa. ¿Qué hace ella aquí? Entonces, con mucho cuidado, agarró la guitarra que estaba en el piso y empezó a cantar. Entonces el guardia se dio cuenta de que a ella era la mejor. Entonces sacó a las dos hermanas a un costado y la puso a ella en el medio haciendo su canción. Nadie podría creerlo. Una de las hermanas era más famosa. Ella, tan triste, gritaron ¡Mamá! En ese momento apareció la madre. Las dos se fueron en llanto porque tenían mucha tristeza de que les habían robado en su lugar preferido en su lugar. Entonces las dos se pusieron a llorar porque no podían creer que una de las hermanas más raras había vuelto famosa. Ella se volvió, la madre se enojó tanto que fue con ella tan furiosamente. Se enojó y ella se dio cuenta que estaba su madre. Todo se quedó en puro silencio. No podía creer que su madre estara ahí. Entonces, ¡vete! ¿Qué haces aquí? Es el lugar de mis hijas, ¿sabes? Entonces ella arrancó una vez más, un llanto espantoso, que todos quedaron sorprendidos porque ella estaba llorando. Ella, una vez más, se alejó, muy triste y desolada, sabiendo que sus hermanas estaban así. Pero cuando se iba, ellas se empezaron a reír de ella, porque no sabían por qué, pero ella se estaba burlando de su hermana. Estaban riéndose de risa. Y ella estaba muy triste. Se fue, muy triste. Entonces le dijo que ya no podía más y no iba a seguir con esto. Entonces fue todo el momento que hizo que ella se puso triste, tan triste que no quería hacer nada. Entonces ella dijo, tú puedes hacer esta música, ¿sabes? Se prepararon, hicieron esa música, pero no la hicieron. Dijo, mi madre me echó otra vez, ya no quiero hacer nada más. Ella, muy triste, una vez más, abandonando el chico que tenía atrás, se fue, agarró un vasito y se fue. Triste se fue. No podía creer que su propia madre la había echado. Entonces, corriendo, para que no se le pase, para que no se le vaya, corrió tan fuerte él para alcanzarla y decirle que como no podía vivir ahí, que se vaya a su casa.
Y así fueron donde se y llegaron a la casa de él. Ella se sorprendió tanto de que tenía una casa tan espectacular. No pudo creer que alguien le ayudara a que sea millonario. Él no podía creer que tenía a una cantante en su patio. Entonces, como sabía que ella no conocía su casa, le empezó a hacer un house tour. Pues bueno, aquí tenemos la piscina como has visto. Aquí tenemos toda la sala y la cocina también. Linda, ¿no? Obvio. Se dio cuenta de que esto era increíble. Tenía más intriga de conocer esta casa. Lo que hicieron de repente fueron al segundo piso. Para irse ahí. Ese era su lugar preferido para él. Ay, perdón, es que lo que pasa es que no lo hice construir. Espérate un segundo. Ya está. Esta es la camita y aquí tenemos una tele donde tenemos todo tipo de canales. Aquí tenemos muchos canales. Aquí es donde tú dormirás. Yo tengo otro lugar para dormir. Tengo maquillaje si quieres. Sabes que yo no puedo dormir aquí, sino me voy a poner una camita para que pueda dormir. Él, como era tan amable, se sentó ahí y se durmió ahí. Ella también se durmió porque tenía sueño y no podía seguir despierta unos ratos más porque estaba cansada. Ella se fue a dormir tanto tiempo. Estaba muy cansada. Entonces, él se despertó ella de repente, teniendo una pesadilla, pensando que era solo un sueño, pero después vio que estaba sentado ahí. Entonces, ella también se durmió en ese mismo lugar porque no sé qué quería, pero estaba ahí. Entonces, después, él se levantó y la levantó y le dijo: bueno, ya que estás aquí, podríamos ir a pasear. Entonces fueron a pasear. Tun 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 tun. El lugar que habían ido era un campamento. Era raro, pero era un campamento. Se le llevó ahí donde estaban todos los animales. ¿Por qué? No sé, pero se la llevó. Aquí tenía un lugar tan espectacular que no podía creer que era este lugar. No sabía cómo decir que había unos pajaritos, tantos lindos pajaritos. Eran súper lindos y se morfó uno. Entonces agarró esto y se agarró una de estas frutitas para hacer un heladito. Agarró un heladito y se lo comió. Entonces al chico le dijo: perdóname, pero me tengo que ir. Mi madre seguramente se preocupó por mí y me va a por otra vez buscar. Entonces él dijo: ¿qué estás pensando? No puedes hacer eso. Y ella, toda llorona, dijo que tenía que ir porque las extrañaba a sus hermanas. Entonces le dijo: pero no puedes hacer eso, tus hermanos no te quieren. Entonces ella rompió el llanto otra vez: ¡que llorona eres! Entonces ella, plantado ahí, solo, para irse con sus hermanas, que en realidad nunca la habían querido. Entonces ella se dio cuenta que era más famosa de lo normal. Pasaba por todos los lugares. Ella hasta se dio cuenta que era más famosa que sus hermanas. ¿Por qué era eso? Entonces, directamente fue. Y la gente se puso loca. Entonces,
ellas estaban ahí. La madre se dio cuenta del talento que tenía ella, entonces las empujó a las otras dos. Y entonces le gritó a ellas: ¡aléjense! ¿Me escucharon? Entonces se acercó ella y puso ahí y dijo: ay, pequeña, no te asustes, solamente son un poco... Pero tú ahora eres la nueva estrella. Ellas dos son unas copias baratas, toma. Ella se puso tan feliz que sabía que por fin iba a ser la más famosa de la casa. Entonces se puso muy feliz. Ellas se quedaron atónitas, no podían moverse, estaban quietas. No sabían qué hacer, estaban nerviosas, su propia hermana las había traicionado. Se pusieron nerviosas. Entonces, ellas dos estaban súper felices hasta que ella dijo: no acepto. No voy a ser una de ellas, para que después me tengas la fama y después que vengan mis hermanas. Y sea después, además, que no era que querías a mis hermanas, no a mí. Entonces ella quedó atónita también. Entonces dijo: ay, mi amor, yo siempre te quise, solamente estaba cuidando a las otras. Entonces dijo ella que no. Entonces ella se puso triste al darse cuenta que su hija. Entonces ella se fue. Entonces ella quedaron así y se enojaron con ella. Fueron y le dijeron: ¿por qué nos hiciste eso? ¿De verdad no sé si podías ser capaz de hacerlo? A ver, ustedes siempre me traicionaron, pero esta vez yo las perdonaré a ustedes. Entonces quedaron súper felices. Pero con una condición: tendremos, si quieren, que otra vez estemos juntas y no nos molestemos. Yo creo que debería ser el momento de mudarnos. No podemos estar siempre a la sombra en los zapatos de nuestra madre. Tenemos que irnos, somos independientes. Ya vámonos. No podemos estar aquí. Ella se fue tan... Estuvieron así y caminaron todo el escenario alejándose del escenario. Pronto se fueron a mudar, donde llegaron hasta su casa nueva. Entonces llegaron a su nueva casa, donde era tan hermosa. No podían creer que su casa era tan linda. Se fue y sacó todas sus cosas de esa casa. O sea, no todas sus cosas, solamente sacó esas cosas. La movió de lugar porque lo que quería hacer era cambiarlas de lugar, porque a ella no le gustaba que estén esas cosas. Y entonces apareció y ahora se fueron a comprar una cama. Fueron a buscar el paquete. Primero fue ella, después ella y después fue ella. De lejito se veía. Entonces una de ellas quiso agarrar eso, pero la otra se enojó y se pelearon por este paquete. Ella lo agarró y pueden creer que se fue corriendo solamente. Fueron tanto que llegaron. La hermana mayor dejó esta cosa y lo abrió. Abrió esto que necesitaba y se dio cuenta que no era solo suficiente con esa y tenía que multiplicarla. Pero por ahora dijo que iba a hacer eso. Entonces ella puso para ver. O sea, literalmente movió esta y puso ahí la cama. Pero la habían estafado, ¿pueden creer?
una vez más fue por su cosa. Vio cosas así que sabía que ya lo habían entregado. Así que fue rápidamente por esa cosa y sí la habían entregado. Justamente aquí. Quería ver el chisme, a ver qué heladería hay. Entonces, ¿cómo le habrá pasado? Entonces fue y se metió a la casa sin permiso de nadie. Agarró otra de esas camas y las puso aquí justamente. Porque lo que pasa es que eran 3, no eran 2. Entonces se le ocurrió hacer algo. Dejó la cosa así porque no quería mover. Entonces se la puso a la cama ahí. Entonces después se dio cuenta que le faltaba otra cosa más. Y no le habían llegado. Y otra vez se fue. Llegó a la casa agotada de tanto viaje. Entonces se fue por esta. Ay, estaba bien difícil de mover. Puso ahí y agarró otra. Y la puso en el final. Y así había quedado. La verdad es que había quedado súper bien, pero cuando lo abrían era un poco raro. Quedaba un poco raro, la verdad. Pero la verdad es que igual quedaba bien. Entonces, así fue como pasó. Esperen. ¿Cómo que no se han suscrito a nuestro canal? Suscríbanse. ¿Qué les pasa? Es gratis. Ok, chicos, esta es la última parte. Denle like si quieren uno de estos, como estos chismes así. Termina aquí, que ellas se mudan y pues que viven ahí y su madre se preocupa. Así que no quiero hacerlo porque si no me da más tiempo.